Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos el desarrollo de la experiencia número 2 para primer año de secundaria, cuya actividad número 1 se titula Analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimientos. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: analizar textos y reflexionar sobre su contenido respecto al desempleo y el emprendimiento. Iniciamos nuestra actividad a partir de la siguiente situación significativa. En la familia López Pérez, David, el hijo mayor que tiene 20 años de edad y está cursando sus estudios superiores, va a la ciudad en busca de trabajo durante las vacaciones. Este año, como la situación está difícil por el contexto de la pandemia, no pudo conseguir trabajo. Respondamos desde nuestra experiencia. ¿Qué casos similares a la situación de David conoces? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es analizar textos sobre el desempleo y el emprendimiento para reflexionar al respecto. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos nuestra competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. A continuación podemos observar 3 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Ahora iniciamos la lectura de 2 textos titulados La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos y Un caso de emprendimiento. Empecemos nuestra aventura de leer. Pero antes recordemos cómo se realiza la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura nos preguntamos ¿para qué voy a leer? Durante la lectura analizamos el texto y después de la lectura procesamos la información obtenida del texto. Empezamos con la primera etapa. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Realizamos las siguientes actividades. Realiza una inspección del texto, observa las imágenes y gráficos del texto, plantea una hipótesis sobre el tema que abordará el texto y realiza predicciones sobre el contenido del texto. Recuerda que a esta etapa también se le conoce como prelectura. Iniciamos la prelectura del texto A. Este texto lleva por título La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos observar en el título, el posible tema es la crisis de la COVID-19. Asimismo nos preguntamos, ¿de qué tipo de texto crees que se trate? De acuerdo al título y la forma como se presenta la lectura, podemos ver que el texto es expositivo. Realizamos la prelectura del texto B. Este texto lleva por título Un caso de emprendimiento. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos observar en el título, el tema será el emprendimiento. Ahora nos preguntamos por el tipo de texto. ¿De qué tipo de texto crees que se trate? Como podemos observar en el título, esta lectura es un caso de emprendimiento, por lo tanto el texto será narrativo. Después de hacer la prelectura de los textos, respondemos las siguientes preguntas. Sobre el texto A titulado La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Pregunta: ¿qué palabras del título llaman tu atención? Las palabras que más llaman la atención en el texto son crisis, COVID-19, afecta, jóvenes. ¿De qué manera estas palabras ayudarán a comprender la lectura? Estas palabras ayudan a comprender la lectura porque nos permiten predecir el tema y el contenido del texto. Respecto al texto B, un caso de emprendimiento. Pregunta: ¿qué información importante consideras que te brindará el texto? De acuerdo al título podemos inferir que el texto nos brindará un ejemplo de emprendimiento como alternativa de solución a la crisis por la COVID-19. Comenta con tu familia qué información en común consideras que te ofrecerán ambos textos. La información en común entre ambos textos es el contexto de la COVID-19. En ese sentido, el texto B es una alternativa de solución al texto A. Ahora realizamos la etapa de la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Realizamos las siguientes actividades. Reconocemos el tema y subtemas. Identificamos las ideas principales. Utilizamos técnicas de análisis textual como el subrayado, parafraseo, sumillado, resumen, entre otros. Ahora recordemos qué es el tema. El tema es el sujeto de quien se habla en el texto. Es el asunto global y puede expresarse a través de una palabra o frase nominal. Para identificar el tema en el texto debemos preguntarnos ¿sobre qué trata el texto?
A partir de esta pregunta podemos usar la técnica el rastreo, la cual consiste en reconocer el término que más se repite en el texto. Veamos un ejemplo. A partir de este texto nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Utilizamos nuestra estrategia el rastreo. Ubicamos el término del cual se habla en la primera idea del texto. Luego rastreamos si este término se repite a lo largo de todo el texto. Como podemos observar, a lo largo del texto se repite el término las termitas. Por lo tanto, el tema del texto es las termitas. Ahora veamos qué es la idea principal. En un texto hay ideas que son más importantes que otras. A estas se les llama ideas principales y es necesario saber reconocerlas para comprender un texto. En ese sentido, la idea principal se define como una oración que expone la información más importante sobre el tema. ¿Sabías que la idea principal puede ser explícita porque está escrita en el texto o implícita porque no aparece escrita en este? Es decir, el lector tiene que deducirla y expresarla con sus palabras. Veamos un ejemplo en el siguiente texto que presenta una idea principal explícita. Como podemos observar en ese texto, la idea principal aparece al inicio del párrafo. El gallito de las rocas es un animal poco sociable con los seres humanos. Esta idea es general y expone la información más importante de todo el texto. Ahora veamos cómo plantear una idea principal implícita a partir de 3 enunciados. Enunciado 1. La yuca evita la formación de grasas en el cuerpo. Enunciado 2. La yuca ayuda a fortalecer los huesos. Enunciado 3. La yuca aporta energía al cuerpo humano. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podríamos expresar las 3 oraciones en una sola idea? Como podemos observar, la idea principal aparece de forma implícita y la podemos elaborar a partir de la macro regla de la generalización. La idea principal es, la yuca tiene varios beneficios para el ser humano. Ahora iniciamos el análisis de los textos. Texto 1. Lo primero que identificamos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué tratará el texto? Identificamos en el título, la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. Ahora identificamos las ideas principales del texto. En este caso, la idea principal aparece de forma implícita. La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos de su vida escolar, profesional, laboral y económica. Analizamos el texto número 2. Lo primero que identificamos es el tema. ¿De qué trata el texto? De acuerdo al título observamos que el tema es un ejemplo de emprendimiento. Ahora identificamos las ideas principales a lo largo de todo el texto. Como podemos ver, la idea principal aparece de forma implícita. El caso de Luis ejemplifica un proyecto de emprendimiento que surge a partir de una necesidad o problema. Ahora organizamos la información de ambos textos en el siguiente cuadro comparativo. En este cuadro podemos identificar 3 criterios de comparación. ¿De qué trata el texto? ¿Qué información importante identificaste? Escribe 2 que consideres relevantes. ¿Qué tienen en común ambos textos? A continuación observamos el cuadro comparativo de los textos. La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos y un caso de emprendimiento. Empezamos la comparación de ambos textos. ¿De qué trata el texto? En el texto A encontramos como tema la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. En el texto B el tema es un ejemplo de emprendimiento. ¿Qué información importante identificaste? Escribe 2 ideas que consideres relevantes. Texto A. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos de su vida. Texto B. Luis, un joven de una ciudad de Huancavelica, desde hace tiempo había decidido iniciar el negocio de la venta de bebidas calientes. Luis quiere aprovechar la abundancia de la cebada y las hierbas medicinales y calmar las enfermedades. ¿Qué tienen en común ambos textos? Ambos textos tienen como protagonista a jóvenes y el contexto de las lecturas hace referencia a las consecuencias de la pandemia y la forma como afrontarlas. Ahora, identificamos hechos y expresamos opiniones. Recuerda, la opinión, según el diccionario de la Real Academia Española, es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. En cambio, un hecho es una cosa que sucede. Identificamos hechos y expresamos opiniones en ambos textos. Identificamos hechos en el texto A. La mayoría de jóvenes ha dejado de trabajar por la crisis de la COVID-19. Los jóvenes que han mantenido su empleo han disminuido sus horas de trabajo. La mitad de los jóvenes alumnos probablemente concluirán sus estudios con retraso. Identificamos hechos en el texto B. Luis decide iniciar el negocio de la venta de bebidas calientes. Luis implementa su negocio con todo lo necesario. Luis pone en marcha su negocio con todas las medidas necesarias. Opinamos a partir de ambos textos. Texto A.
Es preocupante la situación que atraviesan los jóvenes a causa de la crisis por la COVID-19. En ese sentido, es urgente que el gobierno genere oportunidades y alternativas de solución frente a este problema. Expresamos nuestra opinión sobre el texto B. Luis es un claro ejemplo de emprendimiento y superación ante la crisis digno de imitar. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes que en estos momentos están atravesando diversas consecuencias por la crisis de la COVID-19. Llegamos a la etapa de la postlectura. En esta etapa realizamos las siguientes actividades: formular y responder preguntas sobre el texto, elaborar organizadores con la información más importante del texto, elaborar resúmenes y síntesis del texto. Ahora respondemos la siguiente pregunta: ¿qué actividades te parecieron más sencillas de realizar y cuáles más difíciles? ¿Por qué? La actividad más sencilla fue responder las preguntas antes de la lectura, pues gracias al título se pudo inferir el tema y el contenido. Por otro lado, lo más difícil fue la identificación de ideas principales implícitas, reconocer hechos y expresar opiniones, porque son actividades que requieren una comprensión inferencial y crítica de la lectura. Ahora evaluamos nuestros aprendizajes. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Para ello, coloca un aspa de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Como podemos observar, hay 3 criterios que nos permitirán evaluar cómo realizamos nuestro proceso de lectura. Estos criterios son: identifiqué información explícita, el tema y el propósito de los textos leídos, deduje información implícita en los textos leídos, reflexioné y opiné sobre el contenido de los textos y la pertinencia de los recursos utilizados. De acuerdo a cómo realizaste tu proceso de lectura, irás marcando dónde corresponde. Bien, hemos culminado la actividad. Aprendimos a identificar información importante, a deducir y opinar sobre el contenido de los textos. En la siguiente actividad explicaremos algunos problemas económicos en las familias en el contexto de la pandemia. Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!